Mi novia por internet me robó $200,000 para nuestra casa, mientras su esposo no sabía que estafaba a hombres online. El día de su aniversario irrumpí en el restaurante con policías y pruebas que la destruyeron. Lo que pasó después te dejará sin palabras. Confía en mí, amor. Encontré la casa perfecta para nosotros en Sydney. Hasta te conseguí una entrevista de trabajo. Solo necesito que me mandes el dinero y al fin podremos empezar nuestra vida juntos. Durante meses, mi novia australiana me vendió un sueño impecable. Me enviaba planos, listados y hasta un video caminando por lo que sería nuestra futura sala. Mi madre acababa de morir y la venta de su casa era lo único que me quedaba de ella. Mi único salvavidas. Cegado por la promesa, transferí los $200,000 sin pensarlo 2 veces. Y entonces, el vacío. Como si nunca hubiera existido. Esa misma noche, su WhatsApp mostraba última vez conectado, hace 2 días. Su Instagram, borrado. Su perfil de Steam, offline. Una grabación automática me contestó que su número australiano no estaba disponible. El pánico me reventó el pecho. Llamé al banco, suplicando. Solo escuché un muro helado. Señor, la transferencia fue procesada hace 48 horas. Es irreversible. Días después, milagrosamente, me contestó. Su voz sonaba tan lejana, tan desconocida. Primero, una excusa patética. Mira, amor, tuve problemas con el internet. Luego, el golpe final, y necesito tiempo para pensar en lo nuestro. Colgó antes de que pudiera pronunciar la palabra dinero. Desesperado, le pedí ayuda a la hermana de mi amigo. En menos de 1 hora, encontró lo que yo me negaba a ver, su verdadero perfil público. Lleno de fotos muy románticas con un hombre, los comentarios la felicitaban por su nueva casa. En ese momento juré que cruzaría medio mundo. No para recuperarla, sino para destrozar su mentira frente a todos y hacerla pagar cada maldito centavo. Los primeros días después del descubrimiento fueron un infierno de negación. Me levantaba revisando mi teléfono, esperando que fuera una pesadilla. Pero la realidad me golpeaba cada vez. Su perfil seguía ahí, sus fotos con ese hombre, los comentarios sobre su nueva casa. El punto de quiebre llegó cuando intenté llamar a mi banco para explicar la situación. Señor, usted autorizó la transferencia. Tenemos el registro de sus datos biométricos y contraseñas. No hay evidencia de fraude. Colgué sintiéndome como un idiota. Técnicamente, ella tenía razón. Yo había enviado el dinero voluntariamente, pero entonces recordé algo. Durante una de nuestras videollamadas, había visto una ventana abierta en su computadora. Un documento que decía James Transfer Plan Docs. En ese momento pensé que era la planificación de nuestra mudanza. Ahora entendía que James era yo, y que había un plan. Fue ahí cuando algo cambió en mi interior. El dolor se transformó en algo más frío, más calculado. Si ella había jugado a ser más inteligente, yo le iba a demostrar que estaba equivocada. Comencé por lo básico, una búsqueda inversa de sus fotos. Google Images me llevó a perfiles más antiguos, nombres diferentes, hasta que encontré su verdadero Facebook. Laura Mitchell. Casada con David Mitchell desde 2019. Su foto de perfil era del día de su boda, sonriendo con un vestido blanco junto al hombre que había visto en las otras fotos. Pero eso no era todo. Seguí excavando en sus redes sociales, las de sus amigos, las de su familia. Encontré algo sorprendente, fotos de ella con otro hombre, etiquetado como Alex. Las fechas coincidían perfectamente con los días que me decía que tenía problemas de internet o reuniones familiares. 3 días después, decidí confrontarla. Compré un número virtual y la llamé desde ahí. Contestó al primer timbre. ¿Cómo conseguiste este número? Su voz sonaba nerviosa. Hola, Laura. O debería decir, señora Mecho. Silencio total. Luego, una risa que me atravesó como una navaja. ¿Cuánto tiempo te tomó darte cuenta? Quiero mi dinero de vuelta. ¿Qué dinero? Tú me lo diste voluntariamente. Tengo todos los mensajes donde dices que confías en mí completamente. Su tono se volvió burlón. Fue tan fácil. Los hombres tristes son tan predecibles. Mamá muerta, herencia solitaria, necesidad desesperada de amor. Eras el blanco perfecto. Devuélveme mi dinero o voy a la policía. Hazlo. Cuéntales tu linda historia de amor por internet. A ver si alguien te cree. Y colgó. Pero yo ya había empezado a grabar la llamada. Esa noche no pude dormir. Pero no por tristeza, sino por adrenalina. Había descubierto algo. Laura había subestimado mi capacidad de investigación.
Y había cometido un error fatal al contestar mi llamada y confesar todo. Al día siguiente, llamé a mi hermana para contarle todo. Su reacción me sorprendió. James, recibí una llamada de una chica australiana hace 2 días. Dijo que era su ex y que la estabas acosando. Que tenías fantasías sobre casarte con ella y que le habías enviado dinero que ella nunca pidió. Mi sangre se congeló. ¿Qué le dijiste? Le dije que iba a hablar contigo. Sonaba muy asustada, James. Dijo que temía por su seguridad. Laura se me había adelantado. Había jugado la carta de la víctima antes de que yo pudiera actuar. Pero tenía una ventaja, la grabación de su confesión. Los siguientes días fueron una pesadilla. Mi familia, convencida por la historia de Laura, me rogaba que buscara ayuda profesional. Mi padre llegó a decirme, hijo, necesitas aceptar que esa relación no era real. No puedes acosar a una mujer porque no te correspondió. Fue entonces cuando me di cuenta de que la distancia no solo había sido el arma de Laura para robarme. También era su escudo perfecto. Podía controlar la narrativa desde el otro lado del mundo, y yo no tenía forma de defenderme. Pero si la distancia era su arma, tendría que convertirla en la mía. Comencé una investigación metódica. Creé perfiles falsos en redes sociales para seguir a Laura, su esposo y sus amigos. Descubrí sus rutinas, sus lugares favoritos, sus aniversarios. David Mitchell había publicado en Facebook sobre la cena de aniversario del próximo mes en el restaurante más exclusivo de Sydney. Revisé todas nuestras conversaciones antiguas, buscando inconsistencias. Encontré algo interesante. Laura había mencionado que Alex era su primo cuando accidentalmente apareció en una videollamada. Pero en las fotos de Facebook, Alex nunca aparecía en reuniones familiares. Solo en viajes románticos. Me metí a stalkear el Instagram de Alex. No tenía el perfil privado, así que pude ver todo. Ahí estaba, fotos de Alex y Laura besándose en un café, juntos en un hotel, comprando anillos en una joyería. Todo público, sin preocuparse de ocultarlo. Después de semanas bloqueado, me sorprendió ver que Laura me había desbloqueado. Supuse que quería tantearme de nuevo o vigilar si seguía reclamando. Pero lo que llegó fue un audio claramente equivocado, enviado un viernes en la madrugada. Su voz sonaba arrastrada, como si estuviera ebria. Al principio pensé que hablaba conmigo, hasta que escuché otra voz de fondo, la de Alex. El yankee ya transfirió el dinero. Podemos pagar el carro nuevo y el viaje a Tailandia. Fue tan fácil. Solo tuve que llorar un poco y hablarle de la casa soñada. Tener este cuerpazo es una gran ventaja. ¿Crees que sospecha algo? Por favor, está tan desesperado que creería cualquier cosa. Estos hombres solo son patéticos. Me quedé helado. Tenía todo lo que necesitaba. Pero no era suficiente con solo tener las pruebas. Necesitaba el momento perfecto para usarlas. Saqué todo mi dinero de los ahorros. $9,200 que había logrado juntar trabajando dobles turnos. Compré un boleto de avión a Sydney para la semana del aniversario de Laura. También presenté una denuncia inicial por fraude internacional en el portal de la policía australiana, adjuntando las grabaciones, las fotos de Instagram y las pruebas de la transferencia. Pero tenía un plan más grande. No quería solo recuperar mi dinero. Quería que Laura perdiera todo lo que había ganado con su mentira. Usando un perfil falso en Instagram, contacté a Alex directamente. Hola, soy amigo de Laura. Ella va a dejar a su esposo en la cena de aniversario. Quiere que estés ahí para apoyarla. Restaurante Benelong, 8 de la noche. Será una noche inolvidable. Después llamé al restaurante, me identifiqué como David Mitchell y cambié la reserva. Mi esposa quiere hacer la cena más especial. ¿Podrían darnos la mesa más central? Queremos que todos vean nuestra celebración. El avión despegó un martes. Mientras miraba las nubes, solo podía pensar en una cosa: Laura había usado mi dolor para robarme. Ahora iba a usar su arrogancia para destruirla. Por primera vez en meses, sonreí. El vuelo a Sydney duró 22 horas. Tuve tiempo suficiente para repasar cada detalle del plan. Al aterrizar, cometí mi primer error monumental. Subí una historia de Instagram desde el aeropuerto con la ubicación activada. Era solo una foto del atardecer con el texto nuevo capítulo. Pensé que era lo suficientemente ambiguo, pero había olvidado que Laura seguía todos mis movimientos en redes sociales. Lo primero que hice después fue comprar un teléfono desechable y una tarjeta de transporte. Si Laura pensaba que podía controlar la narrativa desde su guarida australiana, estaba a punto de descubrir lo equivocada que estaba. Los primeros 2 días fueron pura vigilancia. Confirmé todo,
La casa de 2 pisos en Bundy Beach, el BMW plateado estacionado en la entrada, las rutinas de Laura y David. Él se iba al trabajo a las 7:30 de la mañana. Ella salía por las tardes a hacer yoga o reunirse con amigas en cafés costosos. Mi dinero pagando su estilo de vida perfecto. El tercer día, la seguí hasta un parque cerca del puerto. Lo que vi me dio la munición perfecta, Laura besándose apasionadamente con Alex en una banca, mientras los corredores matutinos pasaban a su lado sin inmutarse. Tomé fotos desde todos los ángulos posibles. Su arrogancia era increíble, ni siquiera intentaba esconderse. Esa noche, mientras revisaba las fotos en mi hotel, recibí un mensaje que me heló la sangre. ¿Disfrutando de la vista? Sydney es caro. Deberías haberte quedado en casa. Entonces me di cuenta de mi error fatal, la maldita historia de Instagram del aeropuerto. Laura había visto mi ubicación y ahora sabía exactamente dónde estaba. Un error de principiante que podría haber arruinado todo. Mi teléfono empezó a sonar. Número desconocido. James. Soy David Mitchell, el esposo de Laura. Su voz sonaba calmada, demasiado calmada. Como un depredador que acaba de atrapar a su presa. No sé qué carajo crees que estás haciendo aquí, pero un paso en falso y me aseguraré de que te deporten. Mi cuñado trabaja en inmigración. Laura me contó todo sobre tu obsesión patológica. Colgó antes de que pudiera responder. Me quedé sentado en la cama del hotel, sintiendo cómo las paredes se cerraban a mi alrededor. Ellos tenían ventaja local, contactos, y habían controlado la narrativa desde el principio. Mis pruebas actuales, las fotos del adulterio y las transferencias bancarias, podrían ser desestimadas fácilmente como acoso de un exnovio obsesivo. Necesitaba algo irrefutable. Algo que ni el mejor abogado pudiera explicar. Al día siguiente, durante otra sesión de vigilancia tensa, noté algo. David se iba al gimnasio religiosamente entre 6 y 8 de la noche. Laura a veces sacaba la basura durante ese tiempo y por unos minutos dejaba la puerta trasera entreabierta mientras entraba y salía cargando bolsas. Era una ventana microscópica de oportunidad, pero era todo lo que tenía. Mi corazón martilleaba cuando vi a David irse en su BMW. Esperé 20 minutos eternos. Laura salió con 2 bolsas de basura grandes. En el segundo que ella volvió a entrar, dejando la puerta trasera sin cerrar, me deslicé por el patio trasero como una sombra. Estaba dentro. Y inmediatamente supe que había cometido un error. La casa no estaba vacía como pensé. Podía escuchar música desde algún lugar del primer piso. Laura no había salido como esperaba. Me quedé paralizado en la entrada, escuchando cada ruido. Sus pasos se movían por la casa. El agua corriendo. Una ducha. Tenía quizás 10 minutos antes de que saliera del baño. La casa era un santuario construido con mi dinero. Arte contemporáneo en las paredes, una cocina equipada con electrodomésticos de lujo, muebles que probablemente costaron más que mi salario anual. Cada objeto era una bofetada a mi cara. En la cocina encontré el premio mayor, la laptop de Laura, encendida y desbloqueada. WhatsApp web estaba activo. Pero lo que vi me destrozó y me dio poder al mismo tiempo. No solo estaban nuestras conversaciones archivadas. Había chats activos con Michael de Toronto y David de Dallas. Las conversaciones eran un calco exacto de las nuestras. Mi amor, encontré la casa perfecta para nosotros. Solo necesito que confíes en mí y me transfieras el dinero para el enganche. Pero había algo más. Manchar entre Laura y Alex donde se burlaban de David. Mi esposo ya firmó los papeles para hipotecar la casa. Cree que es para renovaciones del hogar. El idiota va a perder la casa de su abuelo y ni siquiera lo sabe. 20 años pagando esa hipoteca y va a terminar en la calle. ¿No sientes ni un poquito de culpa?, respondía Alex. Por favor, David es tan aburrido. Se levanta a las 6 de la mañana, va al gimnasio, trabaja, llega a casa, ve Netflix y se duerme. Al menos ustedes son entretenidos antes de entregarme su dinero. Además, cuando termine con él, el seguro de vida va a ser la cereza del pastel. Mi sangre se congeló. ¿Seguro de vida? ¿Estaba planeando matar a David? El agua de la ducha se cortó de golpe. El pánico me atravesó como una lanza. Me quedé inmóvil, escuchando sus pasos húmedos en el piso de arriba. Tenía segundos. En el escritorio había documentos de hipoteca con el nombre de David Mitchell. $320,000 sobre una casa que valía $450,000. Mi sangre se congeló cuando entendí, yo no había pagado por la casa de Laura. Laura había estado robándole a su propio esposo para financiar su estilo de vida mientras me robaba a mí. David era otra víctima. Los pasos se acercaban a las escaleras.
Con las manos temblando, fotografié todo frenéticamente con mi teléfono. Necesitaba encontrar un lugar donde esconderme, pero primero tenía que ver qué más había. Me escabullí hacia el baño de la planta baja. Ahí encontré algo que me partió por la mitad, 3 pruebas de embarazo positivas escondidas detrás del espejo. En el chat con Alex había mensajes recientes, ¿y si es de David? El timín es jodido. Pero si es tuyo, podemos usarlo para sacar más dinero de los otros 2 idiotas antes de que David tenga su accidente. Accidente. La palabra me golpeó como un martillo. Escuché sus pasos bajando las escaleras. Me metí en el armario del lavadero, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba seguro de que me iba a escuchar. Alex, ¿estás ahí? La voz de Laura resonó por la casa. Creo que escuché algo. Silencio. Luego el sonido de ella caminando por la casa, revisando habitaciones. Cada paso se acercaba más al lavadero. Saqué mi teléfono y revisé la laptop remotamente, había dejado la pantalla abierta en el escritorio. Pero necesitaba ver más. Necesitaba encontrar esa carpeta de proyectos que había mencionado en sus mensajes. Laura pasó por el lavadero, pero no abrió la puerta. Escuché cómo se dirigía hacia la cocina. Tenía que salir de ahí, pero primero necesitaba esa evidencia. Esperé hasta escuchar el microondas encenderse. Me deslicé de vuelta al escritorio como un fantasma. Ahí estaba, una carpeta llamada Proyectos. Dentro había subcarpetas con nombres de hombres, incluido el mío. Cada una contenía fotos robadas de redes sociales, detalles personales íntimos y un registro meticuloso de los montos estafados. James Miller, $200,000, completado. Michael Torrando, $85,000, en progreso. David Rodríguez, $120,000, en progreso. Michael Brisbane, $175,000, cerrado. Hice clic en la carpeta Brisbane y mi estómago se volvió plomo. No eran solo recortes de periódicos sobre un suicidio. Había fotos de la escena, reportes policiales y una conversación entre Laura y Alex que me hizo querer vomitar. El estúpido de Michael finalmente se colgó. Le dije que si no me daba otros $50,000, iba a mostrarle a su esposa las fotos de nosotros juntos. Al final prefirió matarse antes que enfrentar a su familia. ¿Crees que sospechen algo? Por favor, todos pensaron que era depresión por perder el dinero. Nadie investigó. Estos hombres patéticos son tan predecibles. Hasta en la muerte, se reían. Se reían de la muerte de un hombre que habían empujado al suicidio con chantaje. El microondas sonó desde la cocina. Laura iba a volver en cualquier momento. Copié todo a una memoria USB que llevaba preparada, pero mis manos temblaban tanto que casi se me cae. Cada archivo, cada foto, cada conversación. Esta gente no eran solo estafadores. Eran asesinos. Encontré archivos de audio donde ella y Alex se reían de mí, fue tan fácil. Solo tuve que llorar un poco y mencionar a su mamá muerta. Estos patéticos necesitan tanto amor que creen cualquier cosa. ¿Ya tienes planeado cómo va a morir, David? Accidente automovilístico. He estado poniendo anticongelante en su proteína en polvo. En pequeñas dosis no mata, pero lo va a hacer sentir mal. Cuando esté débil en el volante. Un accidente muy conveniente, vomité en mi boca. No solo estaban planeando robarle todo a David. Lo estaban envenenando lentamente para matarlo. El sonido del microondas me devolvió a la realidad. Los pasos de Laura venían hacia la cocina, manos temblorosas. Copié todo a la memoria USB. Carpeta de proyectos, audios, todo. La saqué, cerré la laptop y recé para que no notara nada. Escuché sus pasos en la escalera. No corrí. Me deslicé hacia la puerta trasera. Cada paso era una eternidad. Mi corazón iba a reventar. Justo cuando su sombra apareció en lo alto de la escalera, abrí la puerta, la cerré sin hacer un solo ruido y salté la cerca del jardín. No paré de correr hasta que estuve a 3 calles, escondido en un callejón, jadeando como un loco. Lo había conseguido. Salí de allí. Y tenía en mi bolsillo la bomba nuclear que iba a destruir sus vidas. A la mañana siguiente, fui directo a la policía. Ya no era un tipo al que le robaron dinero. Tenía pruebas de fraude, chantaje y un asesinato en curso. La detective Rebecca Walsh revisó todo con expresión de horror creciente, las amenazas de David, las fotos del adulterio, los archivos que probaban múltiples estafas simultáneas, el chantaje que llevó al suicidio de Michael Brisbane y especialmente la grabación donde Laura confesaba estar envenenando a David. Dios mío, susurró después de escuchar la grabación. No es solo fraude. Es asesinato premeditado. Detective,
vine desde el otro lado del mundo para esto. Pero ya no es solo por mi dinero. Es para salvar la vida de David. Me explicó que iban a arrestar a Laura inmediatamente, pero que necesitaban que el caso se desarrollara naturalmente en el restaurante para atrapar también a Alex y obtener más evidencia. ¿Estás seguro de que David estará a salvo hasta entonces? Vamos a poner vigilancia inmediata en la casa. Y vamos a interceptar cualquier intento de Laura de lastimar a David. También le conté sobre mis planes para el restaurante. Alex estaría ahí, y todos los peones estarían en su lugar. Una cosa más, le dije. Laura no sabe que David está a punto de descubrir que lo está envenenando. Va a ser una sorpresa adicional. La detective sonrió grimly, justicia poética. El día del aniversario llegó. Me vestí con el único traje que había traído y me dirigí al restaurante Benelong, justo bajo la ópera de Sydney. Podía ver a los detectives discretamente ubicados en mesas cercanas. Mi teléfono tenía todas las pruebas guardadas. En mi bolsillo llevaba la memoria USB como respaldo. Cuando llegué y vi la mesa central perfectamente iluminada, con David ya sentado esperando a su esposa, y Alex en el bar mirando nerviosamente hacia la entrada, supe que todos los peones estaban en su lugar. Era hora de que Laura Mecho descubriera que había subestimado gravemente a su víctima. Y que David descubriera que su esposa no solo lo estaba robando, sino tratando de matarlo. Por primera vez en meses, sonreí con genuina anticipación. Esta vez, Laura no iba a salir caminando del restaurante. El juego había cambiado completamente y ahora yo tenía todas las cartas. Era hora del show. Me levanté y caminé hacia ellos con pasos medidos. Todo el restaurante iba a ser testigo de esto. David me vio primero. Su cara se transformó inmediatamente en una máscara de furia. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? Se levantó de golpe, tirando su silla hacia atrás. Te advertí que no te metieras con nosotros. ¿Quieres ser deportado? David, dije calmadamente, antes de que hagas algo de lo que te arrepientas, hay algunas cosas sobre tu esposa que necesitas saber urgentemente. ¿De qué habla este loco? Laura intentó mantener su compostura, pero ya podía ver el pánico en sus ojos. Saqué la carpeta de documentos y la dejé caer sobre la mesa con un golpe seco. Para empezar, esa hipoteca de $320,000 que firmaste esta semana pensando que era para renovaciones de la casa. La cara de David se puso blanca. ¿Cómo sabes sobre eso? Porque tu esposa lo usó para financiar sus estafas a otros hombres. David, no eres su esposo. Eres su víctima. Las pruebas se esparcieron. Transferencias de $200,000, facturas del BMW, conversaciones donde Laura se burlaba de él con Alex. El idiota va a perder la casa de su abuelo y ni siquiera lo sabe. En ese momento, Alex se acercó desde el bar. Su sonrisa desapareció cuando vio la tensión, luego a David. Luego la comprensión golpeó su cara como un puñetazo. ¿Qué carajo está pasando aquí?, murmuró Alex. Alex, me volteé hacia él con una sonrisa venenosa. Conoce a David, el esposo que Laura te dijo que era abusivo y del que se iba a divorciar. Los tres, esposo víctima, esposa estafadora, amante cómplice, se quedaron paralizados en un triángulo de horror. David miró las conversaciones donde Laura se reía de él. Sus manos temblaron cuando leyó: David es tan aburrido. Al menos ustedes son entretenidos antes de entregarme su dinero. ¿Quién carajo es este tipo? David miraba a Alex como si fuera a matarlo. Soy el imbécil que pagó por el BMW, el viaje a Tailandia, y todos los lujos que has visto aparecer en tu casa en los últimos meses, dije. Y Alex es quien se ha estado cogiendo a tu esposa mientras tú trabajabas para pagar la hipoteca que ella va a usar para robarte la casa de tu abuelo. Alex palideció. Laura, ¿qué está pasando? Me dijiste que ibas a dejar a tu esposo esta noche. ¿Qué dijiste? David se volteó hacia Alex con furia asesina. ¿Dejarme? ¿Quién mierda eres tú? Soy su novio, Alex respondió automáticamente, sellando su destino, pero yo no había terminado. Saqué mi teléfono y puse la grabación que había encontrado en su laptop. Mi esposo ya firmó los papeles para hipotecar la casa. Cree que es para renovaciones del hogar. El idiota va a perder la casa de su abuelo y ni siquiera lo sabe. El restaurante entero se quedó en silencio. David se puso pálido como un fantasma. Años, susurró David. Años trabajando para pagar esa casa. Era de mi abuelo. Luego puse la segunda grabación, la de Laura confesando todo sobre mí. El yankee ya transfirió el dinero. Fue tan fácil. Estos hombres solo son patéticos. Laura intentó jugar su carta final: esto es acoso. Este hombre rompió en mi casa. Está obsesionado conmigo, pero entonces solté la bomba nuclear. David, dije mirándolo directamente, hay una cosa más que necesitas saber. Tu esposa está embarazada. El silencio fue ensordecedor.
David miró a Laura con esperanza por primera vez esa noche. Es verdad. Laura no respondió. Alex tampoco. El problema es, continué, que según las conversaciones que encontré, ni siquiera ella sabe si es tuyo o de Alex o quién sabe de quién. Mostré las capturas de pantalla, ¿y si es de David? El timín es jodido. Pero si es tuyo, podemos usarlo para sacar más dinero a los otros dos idiotas. David miró a Laura como si la viera por primera vez. ¿Otros dos idiotas? ¿Cuántos hombres hay? Actualmente está estafando a 3, dije. Tú, Michael de Toronto, y David de Dallas. Y Michael Brisbane se quitó la vida después de que ella lo dejara en bancarrota. La última pieza de información golpeó como una bomba atómica. David se quedó paralizado. ¿Alguien se mató por esto? Su último mensaje antes de quitarse la vida fue una transferencia de $175,000. Ella y Alex se rieron de que, al menos ese problema se resolvió solo. Luego dije, y David, la muerte de Michael no fue un caso aislado. Fue un ensayo. Tú no eras solo otra víctima financiera. Eras el premio final. Saqué mi teléfono y mostré la última captura de pantalla, una conversación entre Laura y Alex. Mi voz resonó en el silencio del restaurante mientras leía en voz alta. He estado poniendo anticongelante en su proteína en polvo. En pequeñas dosis no mata, pero lo va a hacer sentir mal. Cuando esté débil en el volante. Un accidente muy conveniente. Y entonces, el seguro de vida será nuestro. El color desapareció por completo del rostro de David. Se llevó una mano al estómago, como si de repente entendiera por qué se había sentido enfermo últimamente. David miró a Alex con una expresión que no he visto jamás en un ser humano. Pura, concentrada, furia asesina. ¿Sabías?, susurró David. ¿Sabías que me estaba robando? ¿Sabías que íbamos a perder la casa? ¿Sabías que alguien había muerto? Y te reías. No. Yo no sabía nada de eso. Alex gritó, pero ya era demasiado tarde. David se abalanzó sobre Alex como un tornado humano. El puñetazo sonó como un bate de béisbol conectando con una pelota. Alex se estrelló contra una mesa, derramando copas de vino y platos por todos lados. La casa de mi abuelo. David gritaba mientras golpeaba a Alex. 20 años de mi vida. Y ustedes se reían mientras alguien se mataba. En medio del caos, Laura se acercó a mí con la cara distorsionada por la rabia. Esto es tu culpa, me gritó. Arruinaste mi vida, tú arruinaste 3 vidas. Yo solo arruiné tu mentira. Me golpeó en la cara con toda su fuerza, luego empezó a golpearme frenéticamente, te odio. Arruinaste todo. Todo era perfecto, no le devolví ni un solo golpe. No necesitaba hacerlo, porque en ese momento exacto, la Detective Walsh y 2 policías uniformados se acercaron a nuestra mesa. Lo primero que vieron fue a Laura Mitchell golpeando frenéticamente a un hombre que no se defendía, gritando amenazas de muerte. Señora, deténgase inmediatamente. Laura siguió golpeándome, completamente fuera de control. Los policías tuvieron que físicamente separarla de mí. Suéltenme. Él es el criminal. Señora Mitchell, la Detective Walsh mantuvo su voz firme, está arrestada por fraude sistemático, conspiración para cometer fraude y agresión física. Tenemos evidencia de múltiples víctimas y una operación criminal organizada. Mientras los policías se llevaban a Laura esposada, David se acercó a mí. Su cara estaba cubierta de sangre de Alex, pero sus ojos estaban claros por primera vez. La casa, puedes detener la hipoteca mañana. Tienes todos los documentos como evidencia de fraude. Tu abogado puede argumentar que firmaste bajo engaño. David asintió lentamente. ¿Y los otros? Michael y David, la policía ya tiene sus datos. Van a ser contactados. Alex fue llevado en ambulancia, arrestado por conspiración. Laura salió gritando amenazas, pero ya nadie la escuchaba. Me quedé ahí, sentado en la única silla que seguía en pie, con el labio sangriento pero sonriendo. El restaurante parecía una zona de guerra. Pero por primera vez en meses, el mundo tenía sentido. David se quedó conmigo hasta que llegaron los paramédicos a revisar mis heridas. Antes de irse, me dio la mano. Gracias. No solo me salvaste la casa. Me salvaste la vida. Solo hice lo que alguien debería haber hecho por Michael Brisbane. Mientras salía del restaurante, recibí un mensaje de la detective Walsh. Laura Mitchell confesó todo durante el traslado. Está negociando para reducir su sentencia. Alex también está cooperando. Va a ser un caso sólido. La justicia, resultó, sabía a sangre y cristales rotos. Y era deliciosa. 6 meses después, recibí una carta desde la prisión de mujeres de Silverwater.
Laura Mitchell, condenada a 6 años por fraude sistemático y tentativa de homicidio. Su caligrafía seguía siendo perfecta, como si intentara manipular incluso desde la celda. Espero que estés feliz con lo que conseguiste. La rompí sin terminar de leerla. La justicia fue rápida, aunque incompleta. Se logró recuperar $127,000 gracias a la venta forzada del BMW y al congelamiento de sus cuentas antes de que pudiera mover el dinero al extranjero. El resto se perdió en gastos y transferencias offshore imposibles de rastrear. Michael de Toronto y David de Dallas no tuvieron mi misma suerte, jamás recuperaron nada. David Mitchell salvó su casa y remodeló por completo la cocina donde Laura había planeado su envenenamiento. Me llamó para agradecerme, necesitaba borrar cada huella de ella. Lo entendí demasiado bien. Alex, tras cooperar a fondo con la fiscalía, recibió solo 18 meses de cárcel. Laura, en medio del estrés del juicio, terminó perdiendo al bebé. Nunca supe si era de David o de Alex, y la verdad, ya no me importaba. Lo que más me sorprendió fue lo rápido que la rabia se apagó. Durante meses había sido mi motor, pero verla tras las rejas transformó ese odio en algo parecido a la paz. Decidí canalizar todo en algo útil. Escribí una guía de prevención de estafas románticas que se volvió viral en Reddit. No imaginé cuánta gente necesitaba advertencias como la mía. Ayer, un desconocido me escribió: vi tu historia en Reddit. Mi novio de Brasil me pide dinero para un auto. ¿Podrías ayudarme? Le respondí de inmediato. El ciclo seguía vivo, pero esta vez yo estaba del lado correcto.